Os saludo con mucha alegría en esta ocasión para ver la tercera sesión del curso Moisés Lira Serafín, próximo Beato, cuyo lema es "En mi debilidad está mi fuerza". Antes de comenzar, hagamos nuestra consagración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reserva a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmame con María y en María en Cristo Jesús, para gloria del Padre, aumento y santificación de los sacerdotes y salvación del mundo. Amén. Bueno, vamos a continuar en este momento con la vida del Padre Moisés. Nosotros sabemos que el Padre Moisés termina sus estudios en Roma con aquella fuerte crisis y después pues regresa en los últimos días de julio de 1928. Todavía está en curso la guerra cristera, está la agresión del Estado mexicano hacia los católicos y por lo tanto todavía no hay cultos, todavía se celebran las misas a escondidas, se confiesan en casas y con riesgo para todos los católicos, especialmente para los sacerdotes. Bueno, México estaba conmocionado también en ese momento que regresa el Padre Moisés con el reciente asesinato del presidente electo Álvaro Obregón, que había pretendido reelegirse, para lo cual modificó la Constitución, la modifica, la aprueban, la modificación, hacen elecciones y se reelige. Y estando en el banquete, en un banquete, un católico que se hace pasar por caricaturista se acerca, pide permiso a la guardia que está ahí alrededor del general Obregón, y entonces hace la finta de que le está haciendo una caricatura. No hace la finta, le hace la caricatura, y entonces cuando la termina le hace la seña a Obregón diciéndole: venga, a ver, enséñamelo. Entonces se acerca, le enseña la caricatura y le da 3 balazos en la cabeza, y el general Obregón, que estaba comiéndose un molito, cayó de pico sobre el plato de molde. Entonces, bueno, pues vamos a ver, fue un evento que entonces crispó más los ánimos, ¿verdad? Mientras las filas del movimiento cristero pues también se engrosaban, se consolidaba aquel ejército. Y yo les recomiendo 2 cosas: que vean una película que sacaron en Estados Unidos que se llama La Cristiada, y que lean el libro que yo escribí que se llama Espero contra toda esperanza, que refleja este paréntesis tan intenso de la vida mexicana. Y en medio de los rescoldos de sufrimiento que le dejó la crisis que vivió en Roma, pues Moisés era otro. La experiencia de vida, los estudios cursados, lo favorecieron en su conocimiento como persona consagrada. Se le apreciaba como más serio, más amable. Moisés había aprovechado para nutrirse de la mejor savia y llegaba con el deseo de ser todo de Dios. Aquella crisis lo hizo tocar fondo. Es esto o la calle. Y
también llegaba con una convicción de querer atender a las personas en el confesionario, ese apostolado por el que se sintió siempre tan atraído. Por la situación crítica del país, el padre Félix en estos días se encontraba en un lugar secreto. Pues el padre Félix era extranjero, lo buscaban, se vestía con un trajecito y un sombrerito como un civil cualquiera, y estaba escondido. Y entonces desde su escondite le indica al recién desembarcado padre Moisés que por un tiempo permanezca en el noviciado. El noviciado, recordamos, estaba en Tlalpan, era una casa pues con unos grandes muros, ahí no había mucho ruido, todos estaban encerraditos. Y ahí estuvo aproximadamente 3 meses. Aprovechó para predicarle unos ejercicios a los novicios que iban a procesar el 15 de septiembre. Después dirigió ejercicios a unas religiosas y el tema escogido para los dos grupos fue sobre las virtudes fundamentales, las virtudes teologales y las virtudes morales. Estos temas de trabajar sobre las virtudes, pues desde luego que es una emanación de toda la espiritualidad de la cruz, de vivir la cadena de amor, del libro que nuestro Señor le confía a Conchita de las virtudes y los vicios. Y bueno, pues esos 3 meses los aprovecha activamente. Luego lo destinan a una nueva casa. Su nueva casa fue Morelia, a donde llegó el 10 de octubre del mismo año. Y en su proyecto de vida tenía trabajar para su santificación con un tinte como lo quería el fundador: oración, trabajo y estudio. Nosotros, los misioneros del Espíritu Santo, cuando pues estudiamos, ¿verdad?, las fuentes y eso, siempre vemos que hay como esa contradicción, no contradicción, sino esa tensión, que por un lado el padre quiere religiosos al estilo benedictinos, la capilla, el trabajo, el estudio, y por otro lado la actividad, pues ¿cómo le hacemos? Pues es la sana atención, ¿verdad? Pero él se propone 3 horas de oración, trabajar en desarrollar las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, imitar a Jesús en su ser divino y humano y en su obrar amoroso y doloroso. Su tema principal de meditación fue Cristo en sus intimidades, en su sacerdocio, en su estado de víctima, en su amor apasionado por su Padre y por las almas. Y dedicó tiempo para continuar su formación a favor de su ministerio sacerdotal con estudios de derecho, ascética, mística, eclesiología. Además, dejó tiempo para la dirección espiritual. De su trato con las personas, escribió al padre Félix: las almas las amo con un amor inmenso, porque Jesús se apasionó por ellas, pero con mucha pureza, con mucho Cristo. Cuando las trato, las veo como imágenes de la Trinidad, como templos de Dios, como esposas del Cordero Inmaculado. Es decir, las trato con luz. Y de ahí viene la delicadeza, la prudencia, la paciencia con la que las trato. Parte de su apostolado la hizo apoyando en todo la instancia, en todo a las religiosas de la cruz, que sufrían junto con toda la iglesia pues la incertidumbre y la angustia que se derivaba de esa pues terrible persecución religiosa que fue la Guerra Cristera. Ya sabremos, no es el momento de hablar, pero ellas tuvieron un episodio tremendo, las Madres de la Cruz, porque entraron los soldados federales a un convento, las agarraron y mandaron a 11 a una prisión en el Pacífico. Como ustedes, los costarricenses, tienen la isla del Coco, en México hay unas islas que se llaman las Islas Marías, que hasta hace poquito eran prisión, ahora ya es museo, pero están a kilómetros en el mar abierto, y ahí mandaron a 11 religiosas de la cruz, ¿verdad?
Bueno, cuando Concha se enteró de eso, dijo, bravo, bravo, que mis hijas hagan algo de méritos por Cristo. Con el dolor que se suponía eso, ¿verdad? Bueno, y su estancia en Morelia para él le fue de gran ayuda, particularmente para reflexionar, como hacer una síntesis de lo que había vivido en Roma. Tuvo la oportunidad de hacer un balance, que fue una cosa muy difícil, y fuera de ese ambiente, el ritmo de vida que adoptó fue reposado, tranquilo, y le favoreció para dedicar tiempos prolongados a la oración, donde recibió de Dios las luces necesarias para ir poco a poco superando la difícil prueba vocacional que había vivido y que se le había presentado de esa manera, porque 3 horas de oración al día no es poco. Con la luz le escribe al padre Félix, el padre Moisés. Con la luz han desaparecido las tinieblas de las tentaciones contra la vocación por completo. Y he comprendido, o mejor sentido, yo no sé cómo, que solo Él hace todo y que nosotros no debemos hacer más que dejarnos hacer. ¿De dónde creen que saque esta teología? ¿De dónde saca esa espiritualidad? Pues de Concha, uniéndonos a Él, permanecer con Él en cualquier forma. Después de sufrir, llorar, orar y dialogar, la prueba había sido superada. Miren, es importante aquí decir, pues las crisis son así. En el fondo la crisis es un salto al vacío. No lo entiendo, no lo quiero, no me gusta. Padre, aparta de mí este cáliz. Pero me lanzo, porque sé que cuando yo me he refugiado en tus brazos, tú no me vas a soltar. Bueno, porque en Moisés la gracia de Dios se había hecho manifiesta nuevamente en el que es pequeño, en el que sabe que solo no puede nada. El Evangelio lo dice en este domingo quinto de Pascua que acabamos de pasar, por citar uno de los múltiples textos que hablan de esto, pues es la viña y los sarmientos. Y Jesús nos dice, porque nos dice a todos, sin mí no pueden hacer nada. Y una crisis es experimentar que tú quieres hacer algo sin Cristo. Y aquí, pues Moisés solo pudo balbucear su aprendizaje. Es necesario dejarnos hacer y permanecer unidos a Dios, aceptando en una dimensión contemplativa lo que nos va tocando vivir. Esto los padres del desierto lo llamaban la apofasis. Yo no entiendo, yo por qué me encuentro aquí, yo claro que tengo heridas, pero yo qué tengo que ver, no lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo, como decía Moisés, pero no es de entender, es aceptarlo en una dimensión contemplativa y decir, aquí estoy, Señor. El padre Moisés estuvo en Morelia hasta finales de 1929, de donde pasó unos días a Santa Clara, ¿se acuerdan? Aquella iglesia en el centro de México, y de ahí lo enviaron a la parroquia de los Remedios, que fue una experiencia que hizo el padre Félix, en donde se nos pidió que atendiéramos un grupo de indígenas, pero fue una experiencia que duró poco tiempo. Y después regresó nuevamente a Santa Clara y ahí permaneció hasta el 1 de noviembre, fecha en que entregaron el templo de los Remedios a los padres agustinos y de donde pasó a formar parte de la primera comunidad de misioneros del Espíritu Santo en el templo de San Felipe. O sea, quiere decir que al padre Moisés, pues es normal que le haya tocado eso, ¿verdad? Le tocó ser la primera comunidad en Morelia, la primera comunidad en Santa Clara. Ahora le va a tocar la primera comunidad en San Felipe de Jesús. Bueno, nosotros podríamos decir que al padre Moisés Lira lo caracterizó su amor y adhesión a la iglesia.
Yo aquí quiero hacer un paréntesis, ¿verdad? Para los misioneros del Espíritu Santo, para las misioneras de la Caridad de María Inmaculada, estos son nuestros modelos. A veces nosotros queremos ser más papistas que el Papa o queremos ser, pues, estar a moda, ¿verdad? No, hay que adherirse profundamente a la Iglesia. El amor de los santos a la Iglesia es el amor de la madurez. En febrero de 29, con motivo de los pactos lateranenses, yo aquí no me puedo detener con todo esto histórico, pero nada más les digo, los pactos lateranenses fueron el fin de un prolongado desaguisado entre el Estado italiano que le quitaron al papado todas las tierras que tenía, había unos estados vaticanos, se los quitaron y esto duró durante los papados de Pío IX, León XIII y fue hasta el papado de Pío X, hasta Pío XI, que junto con Mussolini, fíjense con quién, el fascismo, pues firman un tratado que se llama los Pactos Lateranos, porque son firmados en San Juan de Letrán, en la Catedral de Roma, y entonces ahí es el reconocimiento de Italia o del Estado italiano de la Ciudad del Vaticano como un Estado libre y soberano. Y el Vaticano reconoce el Reino de Italia como un Estado libre y soberano. Ese pacto se firmó en febrero de 1929, cerrando un proceso larguísimo de desavenencias, pero quedando la iglesia reducida, o bueno, la sede de la iglesia reducida a 11 kilómetros cuadrados, que es lo que mide el Vaticano. Y entonces Moisés escribe al padre Félix: la iglesia es para mi corazón y mi alma el objeto de una verdadera pasión. No se imagina el gozo inmenso que inundó a mi alma la liberación del Papa. A ver, habla de eso porque los papas, como medida de, ¿cómo se llama?, contestataria, o como para hacer, decirle al mundo, se encerraron y nunca salían. Entonces al Papa le llamaban el divino prisionero porque con los pactos lateranenses, entonces ya el Papa podía andar libremente. Entonces, no sabe el gozo inmenso que inundó mi alma la liberación del Papa. Corrí a Jesús y después en la misa gozamos mutuamente. Lo felicité a Jesús. He dado 3 pláticas sobre la Iglesia y el Papa y siempre que se puede hablo de ellos. Me propongo, o mejor, me propuse estudiar toda la teología de la Iglesia para hacerla amar, pero sobre todo saborearla en el silencio del recogimiento a los pies del Maestro. Miren, un santo hace eso, se propone estudiar, se propone amar y se propone predicar. Un mediocre critica a la Iglesia, tan fácil que es. Decía el padre fulano, el obispo fulano, tan fácil que es. No, un santo la ama, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Años más tarde escribía al padre Félix: amo a mi congregación porque en su espíritu lleva una íntima adhesión a la iglesia, y si yo viera que en algo se apartara, preferiría ser hijo de la iglesia que misionero del Espíritu Santo. Claro, porque es que los misioneros del Espíritu Santo jamás nos podemos apartar de la iglesia. Sería una contradicción. Bueno, ahora vamos a ver, como les dije, que llegaba a esa insigne iglesia de San Felipe de Jesús, que tiene una historia. Pues yo escribí esa historia de la comunidad de San Felipe de Jesús. Está registrada en el 2º tomo de la historia de los misioneros. Si ustedes quieren profundizar, véanla ahí, es muy interesante porque es todo un... Bueno,
Vamos a empezar diciendo que Monseñor Antonio Plancarte y Labastida fue quien promovió la construcción del Templo de San Felipe, una obra grandiosa que le implicó 12 años de construcción, de agosto de 1885 al 3 de febrero de 1897. Y consagró el templo al primer mártir mexicano. Su fin era expiar los pecados de la nación mexicana por medio del culto eucarístico, principalmente a través de la celebración eucarística, por lo que el templo fue llamado Templo Expiatorio Nacional, todavía se llama así. Los misioneros del Espíritu Santo recibieron oficialmente el Templo de San Felipe de Jesús el 7 de diciembre de 1931. El padre Moisés fue parte de esa primera comunidad en la que era superior el padre Domingo Martínez. En San Felipe fue donde se comenzaron a notar con más claridad, ahí en ese lugar, las dotes pastorales de Moisés como director espiritual y como gran promotor de la juventud. Lo habíamos visto promover niños, lo habíamos visto como un buen confesor, ahora lo vamos a ver como un brillante y profundo director espiritual. Su ministerio lo realizó en el confesionario. Apoyando al grupo de las Hijas de María, formó el grupo de las Pasionarias y fue el director de la tercera obra de la cruz, la Alianza de Amor. También, en 1931, o bueno, ese tiempo de 31 a 34, fueron años en los que el pueblo católico todavía, y no todavía, sino más aún, vivió las zozobras por el acecho religioso. Todo ese periodo se llama la crisis de la educación, porque el gobierno quería imponer una educación socialista y los obispos pusieron el grito en el cielo, ¿no? Entonces, el gobierno obligó y cerró y quitó todas las casas que tuvieran que ver algo con formación religiosa. Ahí fueron cuando nos cogieron todas las casas en este periodo. Bueno, pero el padre Moisés, o sea, había mucho acecho, ¿verdad? Pero el padre Moisés continuó con su ministerio sacerdotal y para contrarrestar los efectos del cierre de un colegio de religiosas pasionistas, organizó ese grupo que dije de las pasionarias, que integraba alumnas y exalumnas a quienes durante algunos años les dio un auténtico acompañamiento grupal y personal. Es decir, este colegio que era muy bueno y era colegio católico, lo deshacen, pues él juntó a todas las que estaban de alumnas y exalumnas para darles acompañamiento. Por eso nosotros, los misioneros del Espíritu Santo, hemos comprendido que una parte fuerte y de las más fuertes de nuestro carisma es el acompañamiento cercano a las personas que quieren vivir un proceso de santidad. Entonces aquí lo estamos viendo cómo se desarrolla. El padre organizó por medio de esa asociación que había hecho y que éramos, lo está escribiendo una exalumna de estos, que había hecho que éramos nosotras mismas un montón de jovencitas de las madres pasionistas. Y eso sí, lo formó muy bonito y fueron varios años de mucha alegría, porque nos hizo felices. Las reuniones eran de tipo juvenil, nos enseñaba, nos ayudaba, nos auxiliaba. No hay palabras con qué ponderar todo lo que el Padre hizo por las jóvenes. Las reunía el primer domingo de cada mes, les celebraba la Eucaristía, después una charla y terminaban con una convivencia. Los domingos del mes de mayo les organizaba el ofrecimiento de flores y para las fiestas principales les ensayaba el canto o los cantos de la misa. Fíjense, son puras cosas sencillas, pero son cosas que cuando hay fe y cuando hay un sentido de por qué se hacen las cosas, pues obviamente que ahí brotan muchas cosas, como esto que les voy a decir. Era un grupo
al que orientaba vocacionalmente. De ahí surgieron varias vocaciones para diferentes institutos religiosos. Fiel a su costumbre con las personas que dirigía espiritualmente, siempre las orientaba a hacer algún trabajo pastoral. Durante ese tiempo, el padre Moisés desarrolló su celo apostólico. Estaba, pues, en su pleno vigor, entre los 35 y 40 años, con el gran deseo de ser instrumento de salvación para los demás. También acompañaba al grupo de las hijas de María, a quienes reunía cada mes en el colegio de Tacubaya de las Pasionistas. Y aquí tenemos este testimonio. El padre iba a darles ejercicios o conferencias a unas señoritas o hijas de María, o no sé qué congregación en el colegio cada primer domingo, y nosotras las internas nos ponían en un patio aparte. Así fue como lo conocí, porque para dar la bendición con el Santísimo, nos metían a todo el internado a la capilla y aprovechaba él para hacer algún bien, aun que éramos muy niñas. En 1933, el acoso contra la iglesia comienza a disminuir, por lo que el padre Félix decidió que se estableciera en San Felipe la Alianza de Amor, que es la tercera de las ramas de las Obras de la Cruz, y nombró como director al padre Moisés. El 4 de diciembre de ese año, de 1933, y él se dedicó con empeño a la formación del grupo. O sea, el padre Moisés era un padre pues muy coherente con sus encargos. Es decir, no era que, ay, bueno, me toca la alianza, qué flojera. No, se metía a estudiar la espiritualidad, a conocer. Les quiero decir que en 1933 estaba viva doña Concha Cabrera. Los miércoles a las 7 de la noche, el padre Moisés tenía reunión con las socias de la Alianza de Amor, en el saloncito de los adoradores nocturnos. Acudían numerosas y con mucho interés a oír las pláticas que les daba el padre Moisés. Cada mes les hacía un día de retiro en la capilla de la Inmaculada, anexa al templo de San Felipe. Escuchaban ellas con avidez sus instrucciones espirituales y estaban llenas de unción y de alegría. Moisés dejó la dirección de la Alianza de Amor en San Felipe en mayo de 1936 al ser enviado a una nueva comunidad. Ahora lo envían a la nueva fundación de Celaya, Guanajuato, a la Iglesia de la Merced, que es una nueva casa. Durante sus 28 años de ministerio sacerdotal, el padre Moisés se distinguió como director espiritual, como hemos mencionado una y otra vez, un elemento carismático de los misioneros del Espíritu Santo, y para eso había sido formado por el mismo padre Félix Rouillet, y que después tuvo la oportunidad de equipararse más profesionalmente con los estudios de ascética y mística. Es decir, el padre Moisés no solamente se quedó con las cositas, sino que él se preocupó, después de llegar de Roma, ya lo había mencionado antes, de estudiar la teología ascética y la mística, para saber qué es eso de la vida interior, que es una asignatura que no es tan fácil de conocer. Y aquí tenemos un testimonio. El espíritu de la cruz lo vivió intensamente. Es de los pocos misioneros del Espíritu Santo. Bueno, ese dice el testimonio, no es que lo diga yo. Es de los pocos misioneros del Espíritu Santo que han vivido un espíritu y que han cumplido una misión. Nosotros somos para la dirección espiritual y creo que se puede contar con los dedos de la mano los verdaderos directores espirituales en nuestra congregación. No porque los quiera poner en mal, vamos a ver quién escribe esto, pero directores espirituales como el padre Moisés, alguien que se haya pasado la vida en esa actividad tan característica de la congregación, muy pocos. Este testimonio
Para que vean, lo dice nada más ni nada menos. Claro que un padre que lo conoció, desde luego, fue el padre Salvador Sánchez, ese padre que escribió los elementos de la espiritualidad de la cruz. A ver, obviamente que el padre Moisés tenía esas características. ¿Y saben por qué? Porque también tenía, Conchita se lo dijo al padre Félix, ese muchacho tiene gracias especiales por ser el fundador. ¿Qué significa eso? Pues que los primeros tienen el carisma fresquito y muy bien delineado. También, como tuvo la oportunidad de convivir con el padre, ¿se acuerdan que vimos en la vez pasada? El padre Vicente Cedeño, de quien se decía era el Vianney de Puebla, por la nobleza con que se desempeñaba en este ministerio y de quien recibió un fuerte influjo formativo también a este respecto. Desde el inicio de su ministerio se sintió atraído al confesionario. Así lo anotó en su diario espiritual, ya lo habíamos leído en 1922. No es que esté repitiendo, es que estas son las zonas que hay que subrayar del Padre Moisés. Me siento muy atraído por el confesionario, pero no digo nada. No he confesado desde que vinimos de Morelia. Tengo muchos deseos. Ahora yo digo, miren, ciertamente es una gracia de Dios. Un sacerdote que se siente atraído por el confesionario, pues es una gracia de Dios. ¿Yo qué quieren que les diga? Miren, es un ministerio que es muy hermoso, es muy luminoso, pero por otro lado tiene dos características, que es agotador y también desolador, porque es que es tocar la profunda miseria del alma humana, ¿verdad? Esas dos cosas. Bueno, ese anhelo que compartió al padre Félix, a lo que me siento fuertemente atraído, es a un oscuro confesionario y ahí purificar, pero más santificar. Eso es mi dial acariciado, siempre escondido, oculto y solo conocido por las almas en el silencio y la oscuridad del confesionario. A ver, como hombre, como persona humana, el padre Moisés no ambicionaba hacer carrera en la congregación. Ay, que me den el cargo de esto, que me den el cargo. No, un oscuro confesionario. Esto nosotros, los misioneros del Espíritu Santo, lo hemos venido dilucidando y en los capítulos hemos llegado a llamarle es acompañar los procesos de santidad de los demás. Esa es una de nuestras tareas principales. Es una de las categorías de nuestra misión y aquí se está esbozando de una manera hermosa. Entonces, estas son las fuentes para que nosotros llegáramos en los capítulos y en las reflexiones a decir, es que nuestro Señor quiere que los misioneros del Espíritu Santo acompañen los procesos de santidad de las personas. Además de poseer los conocimientos necesarios para dicho ministerio, contaba también con la bendición del padre Félix. Le escribe, mucho lo pienso, lo llevo en mi corazón, lo encomiendo al Espíritu Santo a todas horas para que lo inspire en el trabajo tan santo y delicado de la dirección espiritual. Los misioneros del Espíritu Santo que vivieron con él han dejado por escrito el reconocimiento de dicho don en el padre Moisés. Todos veíamos que tenía como un don especial para la dirección espiritual, porque esto lo comprobamos todos los que lo conocimos. Lo que sí se estimaba en la congregación era su carisma de director espiritual. Yo creo que eso era lo que más sobresalía en él, y habiendo sido llamado el primero a la congregación, fue un carisma especial del Espíritu Santo para él. Es lo que les decía, ¿verdad? Cuando hay una fundación, pues los apóstoles para fundar la iglesia recibieron carismas especiales
Pues Moisés, para fundar la congregación, recibió de parte del Espíritu Santo ese carisma. Fue también reconocido por muchos seglares y religiosas. Del padre Moisés, dice otro testimonio, puedo decirles que fue un gran confesor sobre todo. Lo principal lo habíamos dejado en blanco. Era un confesor, gran confesor. Tuvo una característica especial para conducir a las almas. En esencia, el padre Moisés era un gran conductor de almas. El fin último de la dirección espiritual fue para él colaborar con Dios en su plan de salvación, eso que les digo que hemos llegado nosotros a entender, acompañar los procesos de santidad. Dios quiere la santidad, acompañamos ese proceso, ayudando a quienes se acercaban a él a que avanzaran en su unión con Dios, en su proyecto de santificación. Oh Dios mío, dame para dar. Esta es una oración que él hace, miren qué bonito. Oh Dios mío, dame para dar. Dame que te ame para que enseñe a amarte. Dame santidad para santificar. Que viva en ti para enseñar a vivir en ti. Fía. Siendo director espiritual en el noviciado de las religiosas del Verbo encarnado, decía a las novicias: ¡ay, mis chiquillas! ¿Cuándo serán unas santas? ¿Cuándo tendremos una legioncita de santas? Eso era lo que él quería, una legioncita de santas. Como director espiritual, era perseverante, responsable, era un padre en el espíritu. Y el secreto del por qué hizo tanto bien a través de este ministerio fue porque no detenía a las personas en él mismo, sino que las impulsaba a Dios y les transmitía su misma experiencia de Dios. Él escribía esto a manera de oración: las almas son tuyas, no son mías. Oh mi buen Dios, que las trate como tú las tratas, con suma delicadeza, con gran amor y sumo esmero, que no las lleve por otro camino, sino que por el que lleva a ti. Soy tuyo, muy tuyo y para siempre tuyo, por medio de María. Entonces, para el padre Moisés había una claridad enorme sobre el modo de tratar a las almas, ¿verdad? No me las quedo yo, no son mis dirigidas, no. Así lo captaron quienes fueron sus dirigidas. Como director espiritual, pues yo lo recomendaba siempre a las novicias, porque raramente encontrábamos una persona así. Realmente él, además, era una persona en la dirección espiritual que unía muchísimo con nuestro Señor. Llevaba mucho a Dios. Era muy recto, muy sencillo, pero al mismo tiempo muy sincero, muy entregado a Dios. Precisamente comunicaba su unión con Dios nuestro Señor. En el confesionario era infatigable. Lo buscaban personas de todas las edades, de todos los sexos y de todas las categorías. Y era una dirección tan hermosa que hacía de veras vivir la vida de Dios. Una de las cosas que tenía la dirección espiritual era que encomendaba la oración, nos ponía tiempos especiales. El amor a Dios era una de las cosas que lo distinguía. Como director espiritual, el padre Moisés poseía unas características particulares. Tenía esas dotes especiales de su espíritu, bastante don de discreción, de espíritus, que es don de Dios muy especial. Tenía ese don firme para tranquilizar los espíritus. Las personas de la más alta aristocracia eran las que lo buscaban por ese don de discernimiento que él tenía. En Morelia el padre Moisés se le conocía precisamente por sus consejos, esto es, por la dirección espiritual. Era el hombre al cual se recurría.
porque decían que estaba iluminado y podía iluminar a los demás. Es lo que en lengua espiritual se llama director, el que tiene el don de discreción de espíritus para impulsar al alma cuando ésta necesita ser impulsada, pero también para exigir cuando es necesario que tenga que reconocerse. Bueno, yo creo que pues sí, como dice el padre Salvador Sánchez, directores espirituales, así muchos, ¿no? Por esta atinada dirección espiritual, no movida tan solo por principios de orden estrictamente teológicos o morales, sino dirigida y encauzada por la acción del don de consejo. Acuérdense que el consejo es uno de los 7 dones del Espíritu Santo. Es bien sabido que es el sacerdote santo el que atrae a los fieles al confesionario. Lo persiguen por las especiales luces que se hallan en sus consejos, fruto de un carisma especial que tenía sin duda el padre Moisés. Una de las características que él ofrecía en la dirección espiritual, pues eran las mismas que él había padecido con los superiores. ¿Qué ofrecía él? Confianza. Le tenía uno mucha confianza, dice este testimonio, una confianza ciega verdaderamente. En el confesionario, cuando menos lo pensaba uno, ya le había dicho todo. Tenía uno mucha confianza con él, escuchaba con calma y le ayudaba a uno mucho y veía muy claras las cosas. El padre tenía una visión muy clara para todo. En el confesionario siempre me trató con mucha amabilidad, mucha dulzura y mucha comprensión. Yo siento que según la manera de ser de él y su manera de pensar, nosotras no teníamos pecados. Total que salía uno del confesionario muy tranquila, muy confortada, después de haberse confesado con él, con entusiasmo y sobre todo con deseos de ser uno lo mejor que pudiera. Yo eso sentía siempre que me confesaba con él, sentía uno el apoyo. Bueno, nosotros nos quedamos en esta parte con este trozo de la vida del Padre Moisés, en donde se recalca sobre todo ese profundo amor a Dios, ese abandono a su voluntad y esos dones con los que el Señor adornó el alma, la personalidad del Padre Moisés Lira, que le va a dar, por cierto, pues una gran fecundidad. Ya iremos viendo cómo se va a ir formando alrededor de este carisma que subrayamos bastante claramente de la dirección espiritual y la confesión. Se va a ir formando en torno a él un grupo que después pues derivará en su amada congregación de las misioneras de la caridad de María Inmaculada, a la cual yo llamo que es como un regalo a su sacerdocio. No porque Dios tenga que regalarnos premios por ser buenos, no, sino que es una manifestación de la vida de santidad de este hombre, que se esmeró en vivir la caridad de Cristo. Y entonces, pues esa fundación va a ser esa prolongación de la misericordia de Dios que se encarna en personas concretas. Y quisiera yo cerrar pues con una oración para pedirle al Padre Moisés por su intercesión, por esto que vamos a hacer. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo y verdadero, que te dignaste llamar a la vocación como misionero del Espíritu Santo al beato Moisés Lira Serafín,
en quien brillaron los dones del discernimiento de espíritu, de la capacidad para la dirección espiritual, del amor para entregarse y fomentar los procesos de santidad. Te pedimos que envíes al mundo buenos y santos directores espirituales que acompañen el caminar de tus hijos e hijas, como lo hizo el Padre Moisés. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.